cuando se hablaba de Montpensier, se hablaba en términos de gran admiración. Y naturalmente, estando él distante, habiendo ya ido a Europa y habiéndose establecido en Santander, era para nosotros claro que tenía un cometido muy especial, pero sobre todo se hablaba de cualidades particulares de él. Por ejemplo, que leía las conciencias, que era un santo y que al mismo tiempo tenía, no usábamos esa palabra, carisma, pero que tenía un acercamiento fácil. Lo que quedaba, sin embargo, dentro de nosotros era un cierto temor espiritual, al mismo tiempo que una reverencia considerable, aún antes de conocerlo. ¿Por qué ahora? En realidad creo que la pregunta está mal planteada. Nosotros durante muchísimos años guardamos tanta discreción que le diré, mi madre murió solamente un mes después de que yo se lo conté, y pasaron muchos años. Y mi padre murió de 84 años y yo nunca se lo conté. Cuando nosotros salimos, el padre nos mandaba algunas cartas y sin decirnos directamente nombres, nos indicaba que no tratáramos con aquellas personas que tenían mal espíritu con respecto a la Legión. Quedaba claro que no teníamos que tratar con ciertas personas. Podría decir nombres tranquilamente, incluso el señor Espinosa era uno de ellos, los hermanos Isla eran otros de ellos con los que no había que tratar, porque manifestaba él eso. Pero luego, pasando los años, supe que estas mismas cosas las decían acerca de mí. El propósito era mantenernos incomunicados. Por otra parte, recién salidos teníamos muchas cosas en que pensar. La confrontación con lo que se dice el mundo después de una vida religiosa de 14, 15 años es muy intensa. Uno trata de rehacer su vida de diversas maneras, no lo logra a la primera, hay muchos complejos. Entonces pasan los años y solamente después, en el caso por ejemplo del doctor Jurado, creo que fueron 17 años que habláramos de estas cosas, como para que él me dijera, a mí también me pasó. Entonces, mientras uno pensó que era algo privado, aparte del pudor, uno guardaba cierto recelo, era penoso, todavía se hablaba en alguna ocasión, se iba alguna vez al colegio. Y más tarde, cuando empezó a cuajar la constatación de que no eran casos individuales, aislados, sino que prácticamente de todos los que conocíamos era la regla, de los que habíamos estado en esos años, entonces sí empezamos a hablar con sacerdotes. Yo incluso antes fui con un psiquiatra en Cambridge, ¿no? Cuando estaba en Harvard. Él me ayudó mucho, ahora estoy yendo con otra persona, algunos no han ido, y yo creo que nos haría mucho bien el ir, porque esto se prolonga mucho tiempo. Entonces, no es que apenas lo estemos tratando, hemos hablado a título personal con sacerdotes prominentes, con obispos, sabemos que hay obispos que dicen que lo saben, incluso concretamente con un primado de un país europeo, que no voy a mencionar en este momento, por razones que después explicaría. Pero durante los años, incluso aquellos que no mandamos directamente al Vaticano, como el caso de Juan José Vaca o de Félix Alarcón en los 70 y 80, finales de los 80, sí tuvimos contacto. E incluso hubo en un momento un sacerdote prominente que ofreció con un obispo ir a entregar al Santo Padre nuestros testimonios sellados, con la condición de que se abrieran solamente cuando, como decía, se introdujera la causa de beatificación del Padre, como que mucha gente cree posible. Yo por mi parte le dije que yo no estaba de acuerdo con eso y las otras personas también dijeron lo mismo. En la segunda mitad del mes de noviembre del año 56 es cuando llegan dos visitadores, el general de los Carmelitas, el padre Anastasio del Santísimo Rosario, y un padre cuyo nombre sé, el padre Benjamino, pero no sé el apellido, que nos interrogaron en italiano en dos lugares distintos del colegio, pero simultáneamente. Yo estaba muy nervioso, consulté a mi superior, que era el padre Rafael Armí, y él me dijo que venían con malas intenciones. Yo le dije que la cláusula primera de las constituciones decían que el jefe supremo de la Legión era el Papa. Y él se quedó callado y entonces me dijo, obre conforme a su conciencia. Esto lo tengo que decir con honradez. Sin embargo, cuando yo fui llamado una hora antes y estuve esperando de pie, porque así era como nos tocaban los turnos, cerca de la biblioteca me interrogaron a mí,
Yo llegué de muy buen espíritu, pero me fui quebrantando gradualmente, muy nerviosamente, a partir del momento en que uno de los dos, no recuerdo quiénes eran personas de más de 65 años, muy amablemente me preguntaron algo inicialmente, y cuando me preguntaron qué pensaba yo del Padre Maciel, yo respondí que era un santo. Esto fue más de un año y medio después de lo que me había pasado, y me preguntó por qué creía yo que era un santo, y le dije que porque sufría mucho, tenía grandes dolores y lo llevaba con esfuerzo. ¿Y cómo sabía yo esto?, me preguntó. Entonces yo le dije, pues lo he visto, lo tienen que inyectar, sufre mucho en la enfermería. Y en cuanto mencioné la palabra enfermería, vi inmediatamente el interés que esto le provocaba. Quiere decir que ya tenía alguna información, y en ese momento yo empecé, como he dicho en mi testimonio, a echarme hacia atrás, a mentir, a decir que yo no había visto, sino que había oído, y demeritar mi propio testimonio. Entonces él se relajó, me creyó, pero abiertamente yo tengo que reconocer que lo engañé. Yo tenía mucho temor de que si decía la verdad, iba a causar un enorme problema a todos y a mí mismo y al Padre Maciel y a la Legión. Mire, yo no me siento muy a gusto con la palabra acusar. En inglés es más fácil distinguir allegation, que es la que han usado los periodistas, y la palabra accusation. Cuando uno acusa, uno se mete en un sistema legal. Nosotros sabemos que desde el punto de vista jurídico hay delitos que han prescrito. Yo siempre, en este caso, he apelado, como dije al periodista que escribió en la jornada, a la naturaleza espiritual de la Iglesia. Nosotros somos ciudadanos mexicanos un tanto abandonados en los años 50 por nuestro propio gobierno, que no supervisó nada. No había relaciones con Franco, además. Pero, en cambio, pienso que la naturaleza, diría hasta cierto punto atemporal, de la Iglesia, tendría que darnos cabida para ser escuchados. Es verdad que no somos ya religiosos, es verdad que ha pasado tiempo, pero los efectos perduran. El hecho de que una persona mucho tiempo después tenga pesadillas, como en efecto sucede. Hay una persona que casi va a tener 70 años, que no dio su testimonio, pero sí habló con los periodistas de Estados Unidos y nos dijo que todavía a su edad tiene pesadillas. Y es que hay que entender esto. Cuando uno entra en un sistema tan, voy a usar una palabra que usó una vez el padre Aromi, totalitario, no se pertenece. Desde la doctrina de San Pablo, que dice, vivo yo, pero ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, hasta, que además es bien entendida, es válida, hasta el hecho de identificarse plenamente con lo que se llama la mente del superior, hace que uno prácticamente renuncie a su propia identidad, con todo el enaltecimiento de los valores que esto supone, pero en el proceso muy detallado y muy largo, uno va negándose, y no necesariamente con felicidad. Yo me permití decirle que en el tiempo en que estuve en Roma, 2 veces al acostarme, yo le pedí a Dios llorando que no me dejara despertar. Eso no lo puedo olvidar. Yo era muy joven. No era feliz, como si fui feliz en España, no fui feliz en Roma, ¿verdad? Dependía en gran parte de la incapacidad de los superiores, pero en gran parte también dependía del sistema mismo. Es un sistema desposeedor de la personalidad.